de esta manera. Presta atención. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, el que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Y escucha muy bien: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hace un tiempo, recién nos pasábamos a esta sede, di una predicación que se llamó No se trata de ti, y estudiamos estos dos versículos, pero nos enfocamos más en lo que Dios dice acá que tú no debes hacer. Estuvo bien. Hoy quiero enfocarme en lo que Dios dice que tú debes hacer, y eso es lo que quiero que prestes atención hoy, porque estos versículos son muy poderosos. Dice acá el Señor que no se alabe el rico en su riqueza, que no se alabe el fuerte en su fuerza, que no se alabe el sabio en su sabiduría, porque todo esto es necio, muy necio. Todo aquel que se siente autosuficiente, que cree que alcanzó sus logros por su esfuerzo personal, por sus habilidades, por sus virtudes, es una persona necia. Aquel sabio es el que reconoce que todo lo que es y tiene es porque Dios se lo ha dado. Y Dios dice acá: nadie se alabe por estas tres cosas que ya nombré, sino si alguien tiene algo de que alabarse, que sea porque me conoce, en conocerme, dice aquí la palabra de Dios, y que soy Jehová. Yo soy Jehová, dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, lo que Dios quiere es que tú lo conozcas. Eso es lo que Dios más quiere para ti. Y si estás buscando cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pues acá está: conoce a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces ya entenderás muchas otras cosas. Todo lo demás se esclarece y tiene una razón demasiado poderosa. Es una verdad muy profunda, porque si tú conoces a Dios, tú lo tienes todo. Tu sabiduría podría fallar o no. Tu riqueza podría no alcanzarte. Podría pasar que tu fuerza tenga un límite y entonces llegues a ese límite y comiences en decadencia. Aquel que confía en su fuerza, en su riqueza o en su sabiduría es una persona miserable. ¿Por qué? Porque está a punto de caer. La Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento es la soberbia. Y soberbia es pensar que yo puedo sin Dios. Eso es soberbia. Soberbia es creerme el cuento que soy suficiente y que con lo que tengo, con lo que soy, puedo solucionarlo, y que Dios entonces pasa a un segundo plano. Eso es algo muy necio. Es soberbia, es altivez. Una persona humilde es aquella que reconoce que necesita de Dios en toda su vida, en lo que hace, en cada parte, en cada situación, que Dios es quien suple, que Dios es quien bendice, que Dios es quien sacia. Y si tú estás con Dios y conoces a Dios, tú lo tienes todo. Tú estás seguro, estás en bendición. Yo escuché en aquella época de la pandemia a un hombre muy rico. Salió esta noticia, recuerdo tanto. Tenía mucho dinero y le dio COVID. Y entonces dejó de saturar y no tenía oxígeno. Pero fue todo muy rápido. Y las últimas palabras que pronunció antes de que lo entubaran y muriera fueron estas: ojalá todo el dinero que tengo alcanzara para comprar un poco de oxígeno. Esas fueron sus palabras. Y su hija dio esto en una entrevista que le hacían. Ella decía: mi papá decía, ojalá todo el dinero que tuviera me alcanzara para poder comprar un poco de oxígeno. Es que el dinero no lo compra todo. Y es como Jesús dijo: el engaño de las riquezas. Y muchos caen en ese error de pensar que con dinero ya tienen solucionada su vida. Es mentira. Una enfermedad puede llevarse a alguien o no. ¿Cuántas personas durante la época de pandemia murieron? ¿Cuántos quebraron en sus empresas teniendo mucho dinero? Ustedes creo que escucharon de casos o no. Muchos casos. Muchos que tenían supuestamente la sabiduría y la ciencia, ahí quedaron. Yo conocí una señora que ella
nunca salió de su casa, ni una vez durante la pandemia. No fue al supermercado. El esposo iba y cuando llegaba lo bañaba en alcohol, lo hacía quitarse la ropa en la puerta. Yo creo que a muchos les pasó eso acá, no sé. Y ahí sí lo dejaba entrar y lo ponía, o sea, eso era una súper estricta, porque la solución, según su sabiduría, era usar todos los protocolos de bioseguridad, porque era lo que la mantenía a salvo. Y ella decía, esperemos, en algún momento sale la vacuna y cuando salga la vacuna ya. Y puso su esperanza en eso. No salía al andén de su casa. Pasó la pandemia, salió la vacuna, fue la primera en ponérsela, salió la segunda dosis, se la puso, salió la tercera dosis, se la puso y dijo, ahora sí. Y se fue para el supermercado. Y ese mismo día que salió se contagió de COVID y murió. Conocí ese caso. O sea, terrible, y no nos alegra eso, no, obviamente no, pero sí es las paradojas de la vida. Tanta sabiduría y tanta esperanza para que al final se diera cuenta que no le sirvió de nada, de nada. Bien dice la palabra de Dios que lo que el hombre teme, eso es lo que le viene. Es por eso que tú no debes gloriarte ni en tu sabiduría, ni en tu fuerza, mucho menos en tu riqueza. Porque dice la palabra, no pongas tu esperanza en las riquezas de este mundo, las cuales son perecederas. Es un engaño, es una maldición aquel que cree que tiene la felicidad en las riquezas o en las posesiones que tiene. Entonces jamás debes alabarte en estas tres cosas. En Filipenses capítulo 2, 3, Pablo nos dice cuál debe ser nuestra actitud siempre. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mira esta palabra. Y a mí algo que me gusta mucho de la iglesia es que la iglesia es el punto de encuentro donde todos somos iguales, donde todos somos hermanos, donde no hay diferencias de razas, ni de clases, ni económicas, ni de estratos sociales. Aquí somos una familia en Cristo Jesús y nos servimos los unos a los otros. Eso es lo lindo de la iglesia, ¿no? Es el lugar donde el rico le sirve al pobre y le sirve con amor. Es el lugar donde nos ayudamos y nos duele el problema de otro, la necesidad de otro, donde buscamos la manera de tener ese vínculo los unos con los otros, y ese vínculo es el amor. Pablo dice, el amor es el vínculo perfecto. Y creo que la actitud de cada uno de nosotros en la iglesia y en cada lugar que estemos es considerar a los demás, como superiores a nosotros mismos. El que se apoya en su sabiduría, el que se apoya en su riqueza o el que se apoya en su fuerza, se va a convertir en una persona orgullosa que va a romper con esto que dice la palabra de Dios, porque en vez de considerar a los demás como superiores, los va a considerar como inferiores. ¿O ustedes han hablado alguna vez con alguien que cree que sabe mucho, con un filósofo o con un ateo? Son las personas más orgullosas que existen. Creen que todo lo saben y miran a todo el mundo con desprecio, como si fueran todos unos ignorantes analfabetas. O aquel que tiene mucho dinero también puede ser una persona muy orgullosa que se siente más que los demás porque tiene ciertos privilegios que otros no tienen. O así como en el colegio el fuerte siempre se sentía más que los demás y los sometía. En cambio, aquel que tiene un corazón hambriento de conocer a su Dios, a su Creador, tendrá un corazón humilde porque considera a los demás como superiores a él mismo. Es la fórmula del cielo. Jesús dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que convertirse en el servidor de todos. Porque la verdadera grandeza está en el servicio. Cuando tú le sirves, cuando tú tratas con respeto y con amor a la señora que en tu casa te ayuda con el oficio, cuando la tratas como superior a ti, el que está en el semáforo vendiendo esos artículos, no lo tratas con desprecio, lo tratas con respeto porque él está buscándose la vida. Y cada uno que te encuentras en la calle, el que te ayuda a construir tu casa, así sea tu empleado y así tú le estés pagando un salario, eso no te da derecho a sentirte más que él, porque él está sirviéndote. Y si él tiene a Cristo en el cielo, podría ser más grande que tú. En el cielo nos vamos a llevar sorpresas,
porque Jesús dijo, el que en el cielo el más grande será el servidor de todos. Nosotros debemos ser como nuestro Señor Jesús, quien dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por los demás. Esa es la actitud de un hijo de Dios. No vinimos a ser servidos, estamos aquí porque queremos servir, queremos bendecir, queremos ayudar. Y no porque tenemos de pronto alguna de estas tres cosas que nombra la palabra de Dios acá en Jeremías, riquezas, fuerza o sabiduría, nos dé un derecho para humillar o para por debajear a otros. Por el contrario, debemos quitar toda vanagloria, como dice aquí la palabra, toda contienda, y actuar con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál es la solución para todo esto? Dice la palabra ahí en el versículo inicial que la solución es conocer a Dios. Dios dice, no se alabe el sabio, no se alabe el rico, no se alabe el fuerte, pero si alguno tiene de qué alabarse, alábese en conocerme, en que me conoce, porque ahí sí hay virtud. Alguien que conoce a Dios lo tiene todo, porque en Dios está la fuente de la sabiduría, está la fuente de la riqueza, está la fuente de todo, del poder, de todo. Tú tienes en Dios todo. Fíjate el ejemplo que poníamos de la pandemia. Muchas personas con todo el dinero murieron, muchos quebraron, otros con muchas cosas estuvieron ahí sufriendo y batallando. ¿Quiénes pasaron en victoria? Los que confiamos en Dios. Confiamos en Dios y ya, Dios nos sostuvo y nos pasó del otro lado. Porque el que conoce a Dios puede confiar en Dios, porque sabe cómo es Dios. Un día Moisés caminaba por el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, porque él le tocó huir de Egipto. Y tú conoces la vida de Moisés. De niño le tocó sufrir persecución porque el faraón ordenó matar a todos los niños. Por ahí decían que nacería el libertador del pueblo de Israel. Por lo tanto, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, Faraón, quien dominaba la potencia del mundo, Egipto, dijo, para evitarnos ese problema, la solución es matar a todos los niños. Y decidieron matar a todos los niños. Ahí nacía Moisés. Su mamá, para salvar su vida, lo escondió en una pequeña arquilla que ella misma fabricó y la calafateó para que no se le metiera el agua, y en el río Nilo lo puso. La princesa que se bañaba ahí en ese río encontró al pequeño Moisés, que significa salvado de las aguas, Moisés, lo tomó y lo adoptó como su propio hijo. Pero ella dijo, no sé cómo cuidar de él. Entonces Miriam, su hermana, la hermana de Moisés, quien vigilaba al niño porque su mamá le había encomendado esa tarea, apareció y le dijo, mira, yo conozco una mujer que puede cuidar de tu hijo. Entonces las cosas de Dios, resultó la mamá biológica del niño cuidándolo y criándolo. ¿Tú conoces esta palabra o no? Así es Dios. Dios se encarga de mover lo que toque mover para llevarte a tu destino, y para que durante sea y vivas acá en esta tierra, Dios va haciendo de todo como si fuesen unas figuras de rompecabezas que al unirse cada episodio, cada momento de la vida arma una gran imagen que termina siendo tu destino. Y así fue con Moisés. Pero Moisés tiene un problema de identidad, ya que él realmente no sabe si es un hebreo o si es un egipcio, porque fue formado con las leyes de Egipto, con toda la cultura de Egipto, el idioma de Egipto. Lo enseñaron a ser un guerrero del ejército de Egipto, pero a la vez su mamá, que era su nodriza también, le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba la Torá, le enseñaba a cumplir con los mandatos de Dios. Entonces él creció con las dos culturas, él creció con las dos cosas, y cuando llegó a una edad avanzada, realmente vemos en Moisés una crisis de identidad. Un día sale al campo y ve cómo un soldado egipcio golpea a un hebreo, y le molestó sobremanera porque era un hermano suyo, de su sangre. Dice el dicho que la sangre tira, ¿no? Entonces fue
y mató al egipcio que golpeaba al hebreo. Ahora súmale a su crisis de identidad un ingrediente más. Ya también tiene una etiqueta, ahora es un asesino también, porque mató a alguien. Él va, lo disimula, borra la evidencia, él no pasó nada acá, regresa a su palacio normal, como si nada, luego vuelve a salir al campo, pero esta vez se encuentra dos hebreos peleando entre sí. Y les dice: ¿ustedes por qué pelean? Somos hermanos, no tenemos que pelear entre nosotros. Y uno de los dos que peleaba le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta que estaba descubierto y le tocó huir, escaparse a un desierto, porque temía por su vida. Si esto llegaba a los oídos del faraón o a cualquiera de ese imperio, la vida de Moisés estaba en riesgo. Entonces ahora súmale otra etiqueta: un prófugo de la justicia, escapando y por allá metido en un lugar donde nadie lo encontrara, 40 años en un desierto, con culpa, con preguntas, con dolor. Pasó de estar en un palacio a vivir en un desierto, y allí caminaba sin rumbo y no sabía qué era de su vida, cuando un día allí con las ovejas de su suegro Yetro está caminando y ve algo anormal. Una zarza estaba encendida pero no se consumía. ¿Cuántos conocen esto? ¿Sí lo han leído alguna vez? Okay. Entonces Moisés se acerca para ver qué es lo que está pasando. Esto está raro. ¿Cómo es posible que esté encendida en fuego una zarza pero no se consume? Cuando llega a la zarza, Dios está en esa zarza, le habla a Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Moisés lo hace y Dios le cuenta su plan. Moisés, quiero que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Ellos están sufriendo en Egipto y tú eres la persona que yo elegí para hacer esta tarea. Y entonces nos encontramos con esta parte de la historia en Éxodo capítulo 3 versículo 11. Quiero que lo leas conmigo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Antes de continuar con lo que sigue, analiza la respuesta de Moisés. Moisés, cuando Dios lo invita a que sea parte de ese plan de libertad, Moisés dice: ¿pero quién soy yo? Escucha las palabras de Moisés: ¿pero quién soy yo para que vaya al faraón y haga esto? Si ves a Moisés, un hombre con un problema de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué razón sería yo la persona indicada para ir a Faraón y liberar al pueblo de la esclavitud? Esto no tiene sentido. ¿Quién soy yo? Pero si sigues leyendo, encontrarás el verdadero problema que había detrás de su crisis de identidad. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? O sea, Moisés no sabía quién era el Dios de los israelitas. Tú me envías a que yo vaya. Sí, he escuchado de ti, el Dios de Israel. Mi mamá me lo contó, mi mamá me lo enseñó, pero ¿qué les voy a decir? El Dios de Israel me envió. Cuando me pregunten cuál es su nombre, dime, ¿yo qué digo? Porque ni siquiera sé cuál es tu nombre. Es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Moisés no sabía quién era él porque no sabía quién era su Dios. Escucha con atención esto, porque tu identidad será clara para ti cuando conozcas a tu Dios. Si tú sabes quién es el Dios en quien tú crees, entonces sabrás muy claramente quién eres tú, porque tú estás en Él. Y para saber quién eres, primero tienes que conocer a Dios. Esa pregunta: ¿quién soy yo? Materia, pensamiento. ¿Qué soy yo? Gas. ¿Qué soy yo? Y es lo que muchas personas se han preguntado, y la filosofía, la medicina ha tratado de responder.
Pero la verdadera respuesta a esa pregunta está en Dios. El día que lo conozcas sabrás quién eres tú. ¿Sí estás conmigo? Entonces Dios le dice, Dios responde a Moisés: yo soy el que soy. Escucha esto con atención. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, si hoy queremos saber quién es nuestro Dios, si queremos conocer a nuestro Dios o saber algo más de Él, tengo que partir de acá, porque es la presentación de Dios a Moisés, por ende a nosotros, que nos dice: yo soy el que soy. Y si alguien te pregunta por mí, di: yo soy, te ha enviado. Y cuando estudiamos esa palabra, yo soy, vamos a encontrar cosas maravillosas en este lugar. Y quiero que tú prestes atención conmigo a lo que el Señor tiene para ti. Porque la palabra que en nuestra Biblia se traduce como Dios o como Jehová en la Reina Valera, en otras Biblias aparece Yahvé, en otras Biblias aparece Yahweh, no sé, de acuerdo a la versión que tengas, encontrarás diferentes nombres que se refieren a lo mismo. ¿Por qué es tan complicado, hacer la traducción del nombre de Dios? Si vamos a la raíz, allá en el hebreo, si me regalas esta imagen, así se escribe Dios, o así aparece en la Biblia. Pero cuando transliteramos esto, es decir, cuando lo pasamos a nuestro alfabeto, realmente lo que significa o lo que traduce es, o lo que translitera mejor es YHWH. Entonces no es tan fácil de pronunciar, porque ni siquiera los judíos se atreven a pronunciarlo. A ellos les da miedo pronunciar el nombre de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Muchos dicen Yahweh, es como lo más parecido, ¿no? Yahweh. Pero te voy a decir realmente qué es. Es la respiración, es el aliento. Si tú quieres pronunciar el nombre de Dios, simplemente respira. Ya dijiste su nombre. Qué belleza. Respira. Exhala. Yahweh. Ya dijiste su nombre. Toda persona cuando respira está diciendo el nombre de Dios. Incluso el ateo también lo está diciendo. Le guste o no, Yahweh es su nombre. Aleluya. ¿Quieres conocer a tu Dios más? Yahweh, el gran yo soy, que es el nombre que más aparece en el Antiguo Testamento, o como la descripción más clara de su supremacía, nos dice algo muy poderoso, porque Jesús mismo afirmó ser el yo soy. Y Jesús es Dios hecho hombre. ¿Y por qué es tan poderoso este nombre? Yo soy significa el que tiene vida en sí mismo. Maravilloso, ¿no? Porque Él es el único que tiene vida en sí mismo. Todo lo que tiene vida depende de la vida que Dios le da. Pero Él no depende de nadie para vivir. Él tiene vida en sí mismo. Y cuando Dios le dice a Moisés: di que yo soy te ha enviado, lo que le está diciendo: el que tiene vida en sí mismo te ha enviado. ¿Te parece poco? La fuente de la vida. Por eso cuando tú respiras pronuncias su nombre, porque cada vez que respiras estás afirmando que tu vida existe solo porque Dios te la da. Él tiene vida en sí mismo, aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a ese Dios poderoso que tiene vida en sí mismo? El gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy el que soy, está diciendo Dios. Ve, Moisés, y háblale a ese faraón que se cree Dios, que yo soy te ha enviado. Que yo soy el que soy. Que ese faraón respira porque yo le doy vida, o si no, no podría respirar. Porque ese más hombre poderoso que tú ves en la televisión y que cree dominar,
también depende de la vida de Dios para poder vivir. El único que no necesita de nadie para vivir es nuestro Dios, el gran yo soy. Yahweh es su nombre. Aleluya. Y dice Dios, si quieres alabarte de algo, alábate en esto, de que me conoces. Y esta es la voluntad de Dios para ti, que lo conozcas. En varias ocasiones tú encuentras en la Biblia registrado que Jesús usó yo soy como su propio nombre, concepto de la fe de su deidad. Él afirmó ser el Señor Dios, Jehová, Yahvé, o como quieras decirlo. El mayor de todos los nombres para el Señor Jesús fue el gran yo soy. Cuando los soldados llegaron para llevarlo preso y crucificarlo, preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Jesús respondió: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron al piso. Ninguno pudo quedarse de pie. Todos los soldados cayeron al piso. Wow, poderoso. Porque el que estaba frente a ellos, sin ellos saberlo, era la fuente de la vida. En él estaba la vida, dice la palabra de Dios, y él era la luz de los hombres. Ahí estaba Dios frente a ellos, y cuando pronunció su nombre, ninguno pudo sostenerse sobre sus pies, porque su nombre es poderoso, porque su nombre es el mayor de todos los nombres. Por eso Pablo escribió en Filipenses 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante este nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de nuestro Señor está por encima de todos los demás nombres. Él es el gran yo soy. Aleluya. Por eso dice el versículo: en lo único que nos podemos alabar es en entender y conocer quién es Dios, el gran yo soy, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dos cosas dice Dios ahí: entender y conocer. Escucha, entender y conocer. Entender viene de la raíz hebrea bin, que significa separar o distinguir. O sea, lo que está diciendo el Señor en su palabra es: aquel que pueda distinguir, separar quién soy yo a diferencia de los demás dioses, entonces puede decir que me conoce. Aquel que puede conocer es la segunda palabra, que significa comprender la naturaleza y las cualidades de Dios. Aquel que pueda comprender y conocer las cualidades de Dios, pero a la vez distinguir y separar, entonces puede afirmar que sabe realmente quién es su Dios, que su Dios es el gran yo soy. Y entre más tú ahondas en el estudio de la palabra del Señor, escudriñando las escrituras, te acercas más a la esencia de ese gran yo soy. Lo vas conociendo más, sabes más quién es Él. Y por esa razón se facilitará cada día más discernir cuándo es Dios el que está en acción o cuándo no es Él el que está en acción. Dice la palabra que nosotros tenemos sentidos espirituales. No solo tus sentidos físicos, el oído, la visión, el tacto, etcétera, sino que también tienes otros sentidos que son espirituales, los cuales se desarrollan con el uso, dice la palabra. Entre más tú te metes con Dios, más te metes en su palabra, más comienzas a vivir para Dios. Tus sentidos espirituales se van desarrollando para que entonces tú puedas ver con claridad e identificar cuándo es Dios quien está en algo, para escuchar su voz claramente en tu espíritu, para palpar, dice, todo lo que es tocante al Cordero de la vida, para poder experimentar la dulce fragancia del aroma de su presencia. Tú puedes hacer que tus sentidos espirituales crezcan. Entre más te acercas a Dios, más vas a discernir, a entender, separar y comprender la naturaleza y las cualidades de Dios. Aleluya. Y esto es algo tremendo, porque tú cada vez que ves en la palabra del Señor y ves a tu Dios allí, entonces tu fe también crece, ¿o no?
Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. ¿Por qué? Cuanto más conoces a Dios, más vives seguro por la vida. Porque sabes que Él es la fuente de tu vida. Y si Él un día respiró aliento en tu nariz y te dio vida, Él también podrá pagar el arriendo que debes. Él también podrá suplir para que esa enfermedad que está ahí molestando se vaya en el nombre de Jesús. Él puede hacer que todo se acomode para que ese muchacho, ese hijo que tienes que está rebelde, regrese a los caminos del Señor. Lo que sea, la fuente de la vida es Dios y Él puede suministrar todo lo que tú necesitas. Por eso tu fe se eleva entre tanto conoces a Dios como el gran yo soy. Aleluya. Pero eso sí, en tu proceso de conocerlo, no pienses que Él es como tú. Porque el problema de los cristianos muchas veces es que humanizamos a Dios. Lo traemos a nuestro mundo y queremos verlo como si fuera una persona como nosotros. Y así no es. Tú no creas a Dios. Dios te creó a ti, te hizo a su imagen y a su semejanza. No eres tú quien haces a Dios a tu imagen y a tu semejanza. Una de las bases más fuertes que tienen los ateos o que dicen los ateos es: Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. No sé si alguna vez has escuchado a un ateo hablar. No obstante, dice la palabra de Dios que solo los necios pueden decir que Dios no existe. Dios en la Biblia llama necio al ateo. Y necio significa tonto, sin entendimiento. Porque ¿cómo puede sentirse sabio alguien que dice que Dios no existe cuando de Dios proviene la sabiduría? Es absurdo. Por eso aquel que niega la existencia de Dios, Dios lo llama tonto. Con mucho respeto. Bueno, digo yo eso, no Dios. Yo no creo que Dios diga con mucho respeto, tú eres, no. Porque solo un necio niega la existencia de Dios, porque Él es la fuente de la vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es el gran yo soy. Aleluya. Esto es poderoso. En Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo acá es: no pienses que yo soy como tú. No pienses que yo soy como tú. Por eso dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo. En la Biblia lo conocerás. Y para conocer ese Dios todopoderoso, creador, Señor, tú lo puedes hacer de la siguiente manera, y te voy a decir algunas pautas importantes que te van a ayudar en el conocimiento de Dios. Presta atención. Primero, debes conocer a Dios por su naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana? Dios es espíritu, le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso Dios es espíritu. Ahí ya comenzamos a ver cómo es Él, quién es Él en su naturaleza. Pero también es uno solo, pero existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No sé cuántos creen en la Santísima Trinidad. Eso es base de nuestra doctrina. Creemos en ese Dios trino. Cuando Dios creó el mundo y luego creó al hombre, dijo: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, otra vez en plural, y a nuestra semejanza. Y no estaba Dios hablando con ángeles, porque tú y yo no fuimos creados a semejanza de los ángeles. Fuimos creados a imagen de Dios, pero Él habló en plural. Porque aunque es un solo Dios, Él habita en tres, se manifiesta de tres maneras diferentes: como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu. Un cuadro muy claro para ver esta Santísima Trinidad fue cuando Jesús descendió a las aguas y Juan lo bautizó. Estaba ahí Jesús corporalmente como un hombre, hijo.
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, ahí está Dios Espíritu, sobre él en forma como de paloma, y del cielo se oyó una voz, Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú y yo somos hechos a la imagen de Él, por eso tú y yo también estamos compuestos de tres partes. Somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo o no? Tú no eres alma, tú no eres espíritu solamente, o tú no eres cuerpo, una masa de carne por ahí solamente. No, tú eres espíritu que tienes alma y vives en un cuerpo. Si pudiéramos nosotros hacer lo que hace Dios, de separar las tres partes, de pronto sería un poco más fácil entenderlo. ¿Se imaginan que yo pudiera poner acá mi carne, aquí mi alma y luego aquí el espíritu? Y para poder explicarles esto, no puedo hacerlo. Dios sí. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y Él se manifiesta de acuerdo a su plan, a su propósito. Y en el momento que tenía que venir al mundo la salvación, entonces tomó forma de hombre y vino Dios Hijo. Y el Padre en el cielo miraba todo su plan. Y el Espíritu Santo estaba sobre Jesús para que todas las señales que Jesús hacía no fueran de Él, porque Él se despojó de su gloria y de su poder y vino como hombre, sino que el Espíritu Santo hacía que todo esto se diera para que nos mostrara el Señor que, siendo nosotros humanos, pero con el Espíritu Santo, podíamos hacer lo que sea, lo que fuera posible. Posible para Dios, no para nosotros, porque para nosotros hay muchos limitantes, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? También Dios es infinito o Dios es eterno. Primera a Timoteo 1:17. Él es eterno. Un poco complicado entender este concepto porque vivimos en el tiempo, ¿no? Y el tiempo nos limita porque no vemos otra cosa fuera de acá. Pero no, Dios no vive en el tiempo, Dios es eterno, Él está por fuera del tiempo. Él creó el tiempo para darnos a nosotros una cronología. Por eso la palabra tiempo es traducida de la palabra cronos, de donde viene la palabra cronológico, que tiene un principio y tiene un final. Y al nosotros estar metidos en una línea de tiempo, entonces nos cuesta ver hacia afuera de esto y entender la eternidad. Y quiero que sepas que Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Ezequiel lo describe de una manera poderosa. Es como una rueda, un círculo, y Dios está en la mitad y puede apuntar hacia el pasado, al presente, al futuro, como Él quiera. Los teólogos describen esto como si antes de la creación existiera una eternidad pasada y luego después del fin una eternidad futura. Y el tiempo, algo que Dios puso ahí en la mitad para poner al ser humano y a esta creación presente a vivir en él. Y tú no puedes tratar de entender a Dios desde tu concepto de tiempo, porque Dios no vive ahí. Dios es eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Él es Dios y la fuente de la vida. Amén. Lo vas a entender un poco mejor cuando salgas del tiempo. Un día vamos a salir del tiempo. Un día estaremos con nuestro Señor en la eternidad. Y ya, ok, por eso dice la palabra que lo vamos a conocer como Él nos conoció. Vamos a entender mucho mejor cómo funciona esto. También segundo libro de Samuel 7:22 dice que Dios es incomparable, no puede compararse con nada. Malaquías 3:6 dice que Él es inmutable, no existen cambios en Él. Él es el mismo desde siempre y para siempre, eterno nuestro Dios. En Salmo 139:7 dice que Dios existe en todas partes, puede estar en todo lugar a la vez. En Mateo 11:21 dice que Dios sabe todas las cosas, lo sabe todo. Y en Apocalipsis 19:6 dice que Él tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Por lo tanto, en estas últimas tres cualidades de su naturaleza es donde decimos que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Por qué? Porque está en todo lugar, porque todo lo sabe y porque todo lo puede. Amén. Entonces dice el Señor: yo la verdad lo que quiero es que ustedes me conozcan. Conózcanme. Y nos dejó su palabra para que lo podamos conocer. ¿No te parece maravilloso eso? Esto es precioso. Pero también, aparte de conocerlo en su naturaleza, lo puedes conocer en su carácter.
¿Y cómo es el carácter de Dios? Hechos 17:31 dice que Dios es justo. Pero también Efesios 2:4-5 dice que Él es amor. Y lo puedes ver también en las cartas de Juan muy claramente. Su esencia, su carácter, la esencia de su carácter es amor. Juan 14:6 dice que Él es veraz, es decir, nunca miente, jamás miente. Qué belleza eso, ¿no? Por eso es la persona en quien podemos confiar muy tranquilos, porque nunca miente. A ti los hombres te han mentido, ¿sí o no? Es más, tú mismo te has dicho mentiras muchas veces. Pero Dios a ti jamás te ha mentido. Él es veraz. Pero también dice la palabra en primera de Juan 1:5 que Él es santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Segunda carta a los Corintios 1:3 es compasivo. Romanos 9:15 es misericordioso. Romanos 5:17 es un Dios de gracia. Salmos 5:5, Dios que juzga el pecado. Salmos 134 es un Dios perdonador. Y muchas más cosas encontrarás acerca del carácter de Dios si lo quieres conocer más. Si quieren conocer más a Dios, yo lo quiero conocer más. Pero también puedes conocer a Dios por su obrar, lo que Él hace. Entonces puedes conocerlo en su esencia, puedes conocerlo en su carácter, pero también puedes conocerlo en su obrar. Las obras de Dios. Génesis 1:1, Dios creó al mundo. Eso lo puedes ver también en Isaías 42:5. En Colosenses 1:17 dice que Él sostiene el mundo. Ok, todo esto funciona porque Dios lo sostiene. Cuando tú miras el universo, cuando miras las galaxias, ¿cómo es eso? Hay una fuerza que nadie ha podido explicar, y es esa fuerza que hace que todo esté funcionando de la manera que funcione y que todo esté en el lugar que debe estar para que se dé la vida que hay en el planeta Tierra. Y dicen los estudiosos, es una fuerza, es algo que está ahí, pero no sabemos exactamente qué es, para que todo esté perfectamente a la distancia perfecta del sol, de la luna. El planeta Tierra puede producir vida, oxígeno, porque todo está exactamente planeado. Pues nosotros sí sabemos cuál es esa fuerza, ¿no? Es Dios quien sostiene el mundo, aleluya. ¿Tú lo crees? Amén. Pero también dice en Efesios 1:11 que Él está ejecutando su plan eterno, está trabajando, el cual incluye la redención del hombre de la maldición del pecado y de la muerte, como dice Gálatas 3, versículo 13-14. Juan 6:44 dice que Él lleva a la gente a Cristo. El propósito de Dios es que la gente corra a Cristo. Ya les voy a explicar por qué eso. Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a sus hijos. En Apocalipsis 20:11 dice la palabra que Dios juzgará al mundo. Entonces estas listas que preparé acá para ti y muchas más cosas son las que Dios hace. Y si tú quieres conocer a Dios en su carácter, en su esencia y en su obrar, tienes que ir a la Biblia, porque en la Biblia entenderás mucho más acerca de Dios. Y en vez de estar gloriándote en tu riqueza, en tu sabiduría o en tu fuerza, más bien gloríate en esto, en que conoces a tu Dios. Eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Que puedas conocer a Dios. Pero algo que debo decirte acá es que para conocer a Dios, al gran yo soy, al Rey de Reyes, hay una manera muy sencilla, y es conociendo a la persona de Jesús. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como Él mismo lo dijo. En Él habita corporalmente toda la deidad. Él es nuestro Dios hecho hombre. Entonces, como somos hombres, podemos conocer un poco más del carácter de Dios, de la esencia de Dios, de su obrar a través de Jesús. Porque Jesús se mostró como hombre, o mejor, a través de su vida de hombre, pudo mostrar a Dios al mundo, pudo mostrarnos quién es Dios. Y cuando llega alguien a Cristo, le decimos: lee el Evangelio, lee la Biblia, pero comienza por el Nuevo Testamento para que entiendas mucho mejor la Biblia, porque ahí es donde está Jesús, hombre, Dios hecho hombre, el cual te facilitará todas las cosas para entender cómo es Dios. Dios quiso mostrarse hacia el mundo en forma de hombre, pero sin dejar de ser Dios.
porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí estás conmigo acá? Gloria a Dios. Juan 1:14 dice que Dios se encarnó en la persona del Hijo de Dios. Mira esta belleza, Él se encarnó en la persona del Hijo de Dios. En Juan 14:6 y 1 Timoteo 2:5 dice que el Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre y por lo tanto es el puente entre Dios y el hombre. O sea, Jesús, sabemos, es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces tú necesitas ir por el medio que te lleva al Padre. Jesús es el único camino, no existe otro. Y si de pronto tú tienes otra creencia, la respetamos, pero no la compartimos, porque sé que hay muchas religiones en el mundo y hay muchos dioses en el mundo, y muchos creen que todo es lo mismo. Entonces, si es Mahoma es igual, si es Buda igual, o sea, cualquiera de esos, Gandhi es igual, para todos son maestros y Dios es uno solo, y todos los caminos conducen a Dios. Mentira, el único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo, hombre. No existe otra forma, solo Jesús. Aleluya. Aleluya. Si creen esto, no existe otro camino, solo Jesús. Y por eso nos hacemos llamar cristianos. Entonces eso suena muy bonito. Y hoy día en el mundo hay una fuerza muy grande que es el ecumenismo, que se basa en la igualdad de creencias, de religiones, donde todos creen algo diferente, pero en últimas todo es lo mismo. Entonces no peleemos, somos amigos, tú crees en Mahoma, yo creo en Jesús y ya, no pasa nada, es lo mismo. No, perdóname, no es lo mismo. Y si esto irrita al mundo, lo siento, sé que seremos para el mundo un tropiezo, porque somos los únicos que no alteramos nuestra creencia, y para nosotros el único camino es Jesús, y lo seguirá siendo hasta el final. Y predicaremos de Jesús, porque solamente a través de Jesús el mundo puede ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Él es el puente entre Dios y los hombres. Pero también dice en Efesios capítulo 1 versículo 7 que solo a través del Hijo de Dios podemos tener perdón de los pecados. No existe otra manera. Solamente a través del Hijo de Dios podemos tener perdón de nuestros pecados. Juan 15:15 dice que solo a través de Jesús podemos reconciliarnos con el Padre. También lo dice Romanos 5:10. Segunda Timoteo 2:10 dice que Él es nuestra salvación eterna. En Colosenses 2:9, que me fascina esto, dice: en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús. Así que para saber realmente quién es Dios, todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer al Padre? Entrégale tu vida al Señor, abre tu corazón y conoce a ese Dios todopoderoso. Pablo dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si tú quieres saber qué es el cristianismo, te lo voy a decir. Cristianismo es el lugar donde tú mueres y vive Cristo. Eso es el cristianismo. Qué poderoso, ¿no? Es el lugar donde tú dejas de ser quien eres y comienzas a dejar que Cristo sea en ti, el Señor, el Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Un día Juan el Bautista, préstame atención a esto, vino a esta tierra y comenzó a predicar acerca del reino de Dios. Jesús dijo que Juan era el más grande de todos los profetas que hubo, que no existió uno más grande que Juan. Y la tarea de Juan era muy importante. Él debía presentar al mundo a Jesús. Entonces bautizaba a las personas en agua, pero su discurso era el mismo siempre: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Yo los bautizo con agua, pero después de mí viene el que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Él es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos, decía Juan el Bautista.
y predicaba y las multitudes lo seguían, y Juan entró en su mejor momento de popularidad. Era el más famoso del momento, era el profeta después de 400 años de silencio. O sea, hubo un lapso muy grande en la historia donde no hubo profeta de Dios. Desde Malaquías no existía un mensaje directo de Dios a través de alguien. Cuando llega Juan, se rompe el silencio de Dios para el mundo. Por eso Juan era tan esperado por el mundo. Y Juan viene y comienza a predicar. Y cuando apareciera ese profeta es porque el Mesías ya venía. Y Juan dice: ya viene el Mesías, viene después de mí. Hasta que se dio el momento exacto en el que Jesús hizo su aparición. Se mostró como el Salvador. Ahí, para bautizarse, Juan lo vio, y fue él, como las escrituras decían, quien lo presentó al mundo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautizó, ya conoces qué pasó. Pero desde que Juan presentó a Jesús, el ministerio de Juan comenzó a desaparecer lentamente. Ahora el popular era Jesús. Los discípulos de Juan se fueron con Jesús y parecía un fracaso en su ministerio. Parecía que todo había acabado para Juan, y de hecho así fue, porque ya no tenía la misma popularidad, ya no bautizaba a la misma gente, ya las multitudes no lo seguían, ahora seguían a Jesús. Sus discípulos se fueron con él. Luego, ya sabes, fue a la cárcel y murió. Le quitaron su cabeza en la cárcel. Pero un día, cuando Juan estaba desapareciendo ya de las vitrinas de la fama, le preguntaron: oye Juan, ¿te diste cuenta? Jesús, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, ahora está bautizando. Ahora tiene una cantidad de personas detrás de él. Las multitudes van con él, e incluso tus discípulos están con él. A lo que Juan respondió: es una de las afirmaciones más poderosas que tú puedes leer en la Biblia. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Escucha eso. Juan la tenía muy clara. Eso es el cristianismo, donde tú menguas y él crece, donde tú dejas de ser tú, donde mueres a tu ego, donde mueres a tu yo, donde mueres a tu sabiduría, a tu riqueza, a tu elocuencia, donde mueres a tu fuerza, y dejas que Jesús comience a crecer, donde Él toma el lugar de Dios, donde reconoces que Él es la fuente de tu vida, que Él es tu Dios Rafa, que sana tus enfermedades, que Él es tu Dios que suple tus necesidades, que Él es Dios que está contigo, que te dio la salvación y la eternidad, donde dependes completamente, absolutamente de tu Dios. A ese Dios, dice aquí la palabra de Dios, que debes conocer. Así dijo el Señor, finalizando el versículo de Jeremías que te leí, capítulo 9, 24, dice el Señor: porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosas? Que lo conozcas, que conozcas a ese Dios verdadero, que conozcas a ese Dios poderoso, que lo entiendas, que lo conozcas, a ese gran yo soy, que no depende de nadie para vivir, porque la vida está en Él, a ese Dios poderoso, a quien te invito hoy, te pongas sobre tus pies y levantes tus manos y lo invoques, porque Él está en este lugar. Ese Dios grande y eterno, aleluya. Y que tengas el corazón que tuvo Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca.